Y hola a todos. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, quiero saber de ustedes, ¿están disfrutando de estos viajes? Escriban sus pensamientos en los comentarios, cuéntenme qué parte les emociona más y no olviden suscribirse para no perderse el próximo capítulo. Su apoyo significa todo, y nos ayuda a seguir dando vida a estas historias. Ahora, empecemos la aventura. La noche en que todo cambió, Jason Roy pensó que lo peor de vivir solo en la vieja cabaña de su abuela era el silencio. 3 meses después de perder su empleo en la empresa de tecnología, se había retirado al campo con la esperanza de que la tranquilidad le ayudara a decidir su próximo movimiento. Nunca imaginó que aquel silencio sería roto por una voz que transformaría por completo su entendimiento de la existencia. Y sucedió un martes por la noche, a finales de octubre. Jason estaba sentado en el porche trasero, bebiendo su tercera taza de café y observando las estrellas, cuando una estela plateada cruzó el cielo. No era exactamente una estrella fugaz, sino algo que se movía con propósito antes de desaparecer detrás de los robles en el límite de su propiedad. El impacto no fue estruendoso, más bien un golpe sordo, seguido de un extraño zumbido que parecía vibrar a través de la tierra hasta llegar a sus huesos. Jason tomó su linterna y se adentró en la oscuridad, con los pies descalzos y fríos sobre la hierba cubierta de rocío. Lo que descubrió en el pequeño cráter detrás del cobertizo de su jardín desafiaba cada ley de la física que recordaba de la universidad. Una diminuta nave espacial, no más grande que un carrito de supermercado, brillaba con una suave luz azul. Vapor se elevaba de su superficie metálica, y símbolos extraños palpitaban en sus costados como si fueran un latido. Pero no fue la nave lo que le cortó la respiración, sino la figura que estaba junto a ella. No debía medir más de 1,35 m, con una piel que brillaba como la luz de la luna reflejada en el agua, y un cabello que parecía contener auténtica luz estelar. Sus ojos tenían el color del espacio profundo, azul oscuro con destellos plateados que se movían como galaxias distantes. Vestía algo parecido a un vestido de metal líquido, y a pesar de haber caído del cielo en una nave espacial, parecía absolutamente tranquila. «Hola, Jason Roy», dijo ella, con una voz de cualidad musical que hacía sonar su nombre como poesía. «Soy Jenny del colectivo estelariano. Necesito tu ayuda». La linterna resbaló de los dedos entumecidos de Jason. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, incrédulo. Jenny inclinó la cabeza, estudiándolo con aquellos ojos imposibles. «Tu especie transmite constantemente. Tu internet, tus redes sociales, tu huella digital. He estado monitoreando las comunicaciones de la Tierra durante 3 ciclos solares, aprendiendo sus lenguas, sus costumbres, su biología». Hizo una pausa y añadió con una timidez sorprendente. «Te he estado observando a ti, específicamente, durante el último mes terrestre». «¿Observándome a mí?». Jason sintió que su rostro se sonrojaba. «¿Por qué?». «Porque eres perfecto para lo que necesito». Jenny dio un paso hacia él, y Jason percibió un aroma como lluvia sobre flores de verano mezclada con algo eléctrico y de otro mundo. «Jason Roy, necesito que me ayudes a tener un hijo». Las palabras golpearon a Jason como una fuerza física. Retrocedió tambaleándose, casi tropezando con sus propios pies. «Perdona, ¿qué acabas de decir?». La expresión de Jenny se mantuvo seria, pero él alcanzó a ver un destello de nerviosismo en esos ojos estelares. «Mi especie está muriendo, Jason. Hemos evolucionado más allá de la capacidad de sentir las emociones necesarias para la reproducción natural. Nuestros hijos son creados en laboratorios, pero cada generación nace más débil, más desconectada. Nos estamos perdiendo a nosotros mismos». Avanzó de nuevo, y Jason sintió su corazón golpear con fuerza en el pecho. «A pesar de mi origen, a pesar de lo imposible de la situación, no podía negar la atracción hacia este diminuto ser perfecto que literalmente había caído de las estrellas». «Pero tu especie», continuó Jenny. «Los humanos nos fascinan. Sienten todo con tanta intensidad, amor, pasión, esperanza, incluso dolor. Crean vida no solo a través de la biología, sino de la conexión, de la elección, de algo que nosotros hemos perdido». Su voz se redujo a un susurro apenas audible.
Fui enviada aquí para encontrar un compañero humano compatible. Alguien que pudiera ayudarnos a recordar lo que significa vivir de verdad. La mente de Jason daba vueltas. Y me elegiste a mí porque. Porque tú también estás solo, dijo Jenny simplemente. Puedo sentirlo. Te has cerrado al contacto, igual que mi gente. Pero a diferencia de ellos, aún conservas la capacidad de sentir. No estás roto, Jason. Solo estás esperando. Allí, en su patio trasero, con nada más puesto que unos pantalones de pijama y una vieja camiseta de universidad, Jason sintió el peso del universo sobre sus hombros. Aquella diminuta chica alienígena, más hermosa de lo que jamás hubiera imaginado, le estaba pidiendo ser el padre de un niño que uniría dos mundos. Era una locura. Era imposible. Y sin embargo, era lo más vivo que se había sentido en meses. No lo entiendo, dijo, con la voz quebrada. ¿Cómo funcionaría siquiera? Somos especies diferentes, de mundos diferentes. Jenny sonrió entonces, la primera sonrisa real que él le veía, y fue como contemplar el nacimiento de una estrella. El amor encuentra la manera, ¿no es así? ¿No es eso lo que creen los humanos? Extendió la mano y tocó la suya. Sus dedos estaban tibios, sorprendentemente humanos a pesar del ligero tinte azulado. En el instante en que su piel se rozó, Jason sintió que algo eléctrico lo atravesaba. No era solo atracción, era reconocimiento, como si su alma recordara algo que había olvidado. Sé que es abrumador, dijo Jenny suavemente. Sé que parece imposible, pero no me estrellé aquí por accidente, Jason. Elegí este lugar. Te elegí a ti. Y si estás dispuesto, si puedes abrir tu corazón a algo más allá de tu mundo, más allá de tu entendimiento, quizá podamos salvar a nuestras dos especies. Jason miró dentro de sus ojos, esos pozos cósmicos que contenían la luz de estrellas lejanas, y sintió que su vida, cuidadosamente controlada, se resquebrajaba como un huevo roto. Todo lo que pensaba saber sobre el universo, sobre su lugar en él, sobre lo que era posible, cambió en ese momento. La diminuta alienígena apretó suavemente su mano. No tienes que decidir esta noche, dijo. Pero debes saber esto, Jason Roy, he viajado a través del vacío entre estrellas para encontrarte. Eso debe significar algo. Como si respondiera a sus palabras, la nave comenzó a emitir un suave zumbido y a plegarse sobre sí misma, reduciéndose hasta alcanzar el tamaño de una cajita de joyería antes de desaparecer por completo en lo que parecía ser un colgante plateado alrededor del cuello de Jenny. ¿Dónde te quedarás?, preguntó Jason, con su mente práctica intentando alcanzarla. La sonrisa de Jenny se ensanchó. Esperaba que tú pudieras darme una sugerencia. Jason contempló a aquel ser imposible y hermoso que lo había elegido de entre todos los humanos de la Tierra y tomó la primera decisión verdaderamente valiente de su vida adulta. Entra, dijo con voz firme. Hablemos de cómo salvar el universo. Jason despertó con el aroma de algo que le recordaba a canela y a luz de estrellas. Por un instante pensó que la noche anterior había sido solo un sueño elaborado, hasta que entró descalzo en la cocina y la encontró allí, de pie frente a la estufa, preparando algo que brillaba con un resplandor dorado. Jenny estaba cocinando panqueques que irradiaban una suave luz, como si contuvieran energía celestial. Buenos días, dijo ella sin girarse. Espero que no te moleste. Accedí a tus bases de datos de preparación de alimentos y traté de crear lo que los humanos llaman desayuno. Jason se frotó los ojos, aún sin poder creer lo que veía. Con la luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina, Jenny parecía todavía más etérea. Su cabello de luz estelar atrapaba los rayos del sol como hilos de plata, y su piel tenía una cualidad luminosa que la hacía parecer iluminada desde dentro. Esos panqueques brillan, dijo él, con voz débil. Un efecto secundario de la bioenergía estelariana, explicó Jenny, volteando uno con sorprendente destreza. No te preocupes, son perfectamente seguros. En realidad, probablemente te hagan sentir más enérgico de lo habitual. Cuando se volvió hacia él, Jason se quedó sin aliento. A plena luz del día, su belleza resultaba casi abrumadora.
Pero lo que más lo estremecía no era su aspecto, sino la forma en que lo miraba, como si él fuera lo más fascinante del universo. ¿Dormiste bien?, preguntó ella, y fue entonces cuando Jason notó que se había cambiado. Ya no llevaba su vestido de metal líquido, sino una de sus viejas camisas de botones, que le caía hasta las rodillas como si fuera un vestido improvisado. «Estás usando mi camisa», dijo él, con la voz más ronca de lo que pretendía. Jenny bajó la mirada, y un leve rubor azulado tiñó sus mejillas. «Espero que sea aceptable. La ropa estelariana requiere recargarse, y pensé que esto podría ayudarme a comprender mejor las costumbres humanas». Jason sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho. Se veía adorable con aquella camisa demasiado grande, vulnerable, casi humana, a pesar de sus orígenes de otro mundo. Mientras saboreaban juntos los panqueques que, para sorpresa de Jason, sabían a pura felicidad, Jenny comenzó a contarle secretos de las estrellas. Habló de Stellaris Prime, un planeta de ciudades cristalinas que cantaban con frecuencias armónicas. Describió a su pueblo, seres altos y elegantes que alguna vez habían amado con la intensidad de supernovas, pero que poco a poco habían perdido la capacidad de sentir al perseguir la perfección. «Vivimos miles de años humanos», explicó ella, trazando con los dedos patrones sobre la mesa que dejaban breves estelas de luz. «Pero dejamos de vivir de verdad hace siglos. Nuestros hijos son creados mediante manipulación genética, seleccionados por inteligencia y belleza, pero carecen de la chispa que hace que la existencia tenga sentido». «¿Y crees que los humanos tienen esa chispa?», preguntó Jason, inclinándose hacia ella a través de la mesa. «Lo sé». Los ojos de Jenny se encontraron con los suyos, y él volvió a sentir esa conexión eléctrica que lo estremecía. «Cuando intercepté las transmisiones humanas, al principio solo estudiaba a tu especie para evaluar la compatibilidad. Pero luego vi algo que lo cambió todo». Jenny cerró los ojos y de pronto el aire alrededor comenzó a brillar. Imágenes aparecieron flotando entre ellos, como hologramas, parejas bailando, niños riendo, personas llorando en el cine, amigos abrazándose tras largas separaciones. «Sienten todo tan profundamente», susurró Jenny, abriendo los ojos. «Amor, pérdida, alegría, desgarro. Crean arte a partir del dolor y encuentran belleza en el caos. Eligen preocuparse los unos por los otros, incluso cuando duele». Su voz se suavizó todavía más. «Mi gente ha olvidado cómo llorar, Jason. Hemos olvidado cómo reír sin propósito. Pero ustedes sienten todo». Las imágenes se desvanecieron, pero la intensidad del momento permaneció. Jason extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella, maravillado de lo perfectamente que encajaba en la suya. Más tarde, mientras caminaban por el jardín de su abuela, Jason preguntó con cautela: «¿Cómo funcionaría siquiera? Me refiero, biológicamente hablando». Jenny se inclinó junto a un rosal, sus dedos suspendidos sobre una flor roja. «Los estelarianos fuimos humanos hace muchos milenios. Fuimos de los primeros en abandonar la Tierra cuando su especie comenzó a alcanzar las estrellas. Con el tiempo, evolucionamos, nos adaptamos a diferentes mundos, a diferentes energías. Pero la base genética sigue siendo compatible». Jason vio un atisbo de vulnerabilidad en su rostro cuando añadió: «El proceso sería gradual. Mi gente desarrolló tecnología que podría facilitar la concepción entre nuestras especies. Pero más allá de lo biológico, habría una unión, un intercambio de esencia que cambiaría a ambos». «¿Cambiar cómo?», preguntó él, con el corazón acelerado. Jenny se puso de pie, acercándose más. «Yo ganaría parte de tu capacidad emocional, tu habilidad de sentir profundamente. Tú ganarías algo de mi longevidad, mi conexión con las energías cósmicas. Nuestro hijo sería verdaderamente único, portador de lo mejor de ambos mundos». La magnitud de lo que decía lo golpeó como una ola. «Estás hablando de para siempre, ¿verdad? No solo de tener un hijo, sino de unir nuestras vidas permanentemente». «Sí», respondió Jenny con sencillez. «En la cultura estelariana, cuando elegimos un compañero, es para toda la eternidad. Nuestras fuerzas vitales se entrelazan. No existe separación, ni divorcio, ni distanciamiento.
Nos convertimos en dos mitades de un mismo todo. Jason sintió su pecho apretarse, no de miedo, sino de posibilidad. ¿Y quieres eso conmigo? ¿Con alguien que conoces desde hace menos de 24 horas? La mano de Jenny acarició su mejilla, su tacto cálido y eléctrico. Te he observado durante un mes, Jason. He visto tu bondad cuando ayudaste a aquel perro perdido a encontrar su hogar. He visto tu creatividad en los programas que escribes, aunque ya nadie te pague por ellos. He visto tu soledad, sí, pero también tu capacidad para amar, que guardas bajo llave. No te elegí al azar. Algo en mi esencia cuántica reconoció algo en la tuya. Llámalo destino, llámalo coincidencia cósmica. Pero estamos conectados, Jason. Lo estábamos antes de que me estrellara en tu jardín. Esa tarde, mientras se sentaban juntos en el sofá de Jason, observando el atardecer a través de la ventana, Jenny le preguntó si podía mostrarle algo. Ante su asentimiento, colocó su mano sobre su corazón. De inmediato, un calor se extendió por el pecho de Jason. Pero no era solo calor, sentía las emociones de Jenny fluyendo en él. Su nerviosismo, su esperanza, su creciente afecto. Y debajo de todo, una soledad tan profunda que hacía que su propio aislamiento pareciera trivial, junto con un amor desesperado por su gente moribunda que le llenó los ojos de lágrimas. Así se sentiría la unión, susurró Jenny, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No solo una conexión física, sino emocional, espiritual. Compartiríamos todo, Jason. Alegría y dolor, sueños y miedos. Mientras las estrellas sigan ardiendo. Jason sintió su resistencia derrumbarse. Esa diminuta chica había viajado a través del vacío para encontrarlo, lo había elegido entre miles de millones. Y allí, con su mano sobre su corazón, se dio cuenta de que ya estaba medio enamorado de ella. Jenny, dijo con voz espesa de emoción, necesito que sepas algo. Nunca he sentido nada parecido a esto. No con nadie. Humano o de otra especie. Ella sonrió, y fue como presenciar un amanecer. Yo tampoco. Mi gente no entiende el amor así. Pero contigo estoy empezando a recordar lo que mis ancestros pudieron haber sentido. Lo que perdimos cuando nos volvimos demasiado perfectos. Jason cubrió su mano con la suya, presionándola firmemente contra su pecho, donde su corazón latía salvaje y fuerte. Si hacemos esto, si realmente lo hacemos, no habrá vuelta atrás, ¿verdad? No, aceptó Jenny. Pero de todas formas, no hay vuelta atrás en el amor, ¿o sí? El amor cambia todo lo que toca. Mientras la última luz desaparecía del cielo, Jason Roy miró los ojos cósmicos de la pequeña alienígena que lo había elegido para ayudar a salvar a su especie, y comprendió que quizá, solo quizá, ella también había venido a salvarlo a él. 3 días después de lo que Jason había comenzado a considerar la historia de amor más imposible de la historia humana, todo cambió. Se despertó y encontró a Jenny rígida en medio de su sala de estar. Su piel palpitaba con una luz plateada urgente que jamás había visto, y el colgante en su cuello, donde sabía que se encontraba su nave, brillaba como un pequeño sol. Nos han encontrado, susurró ella, con la voz tensa por el miedo. Mi gente. El Alto Consejo ha rastreado mi ubicación. Antes de que Jason pudiera responder, el aire en la sala comenzó a vibrar y deformarse. Una sección del espacio se plegó sobre sí misma y, de pronto, 3 figuras se materializaron en su modesta cabaña. Eran altos, al menos 2,20 metros, con la misma piel luminosa de Jenny, pero con facciones alargadas que los hacían parecer etéreos y fríamente alienígenas al mismo tiempo. La figura central, una mujer cuyo cabello plateado fluía como mercurio líquido, habló con una voz que resonaba con armónicos subterráneos. Unidad de designación Jenny 779. Has excedido los parámetros de tu misión en 72 horas terrestres. Explica tu demora. Jason sintió a Jenny tensarse a su lado. Ya no era la criatura curiosa y cálida que le había preparado panqueques brillantes y reído con sus chistes malos. Ante sus propios congéneres, parecía más pequeña, disminuida. Consejera Fez, dijo con formalidad.
He estado realizando investigaciones extendidas sobre la compatibilidad emocional humana. Los hallazgos iniciales requerían tiempo adicional de observación. Los ojos de la consejera, pálidos como hielo invernal, se volvieron hacia Jason con un interés clínico. ¿Este es el espécimen humano seleccionado? Parece adecuado para propósitos reproductivos. Lo dijo como si hablara de un animal de laboratorio, y Jason sintió que la mandíbula se le tensaba. No es un espécimen, dijo Jenny en voz baja, pero con un temple sorprendente. Se llama Jason Roy, y es el compañero que he elegido. ¿Compañero? Replicó un segundo consejero, un varón de rasgos tan afilados como cristal tallado. Fuiste enviada para recolectar material genético y regresar. No había mención de compañerismo en tu misión. Jason observó a Jenny enderezarse. De repente, su pequeño cuerpo parecía crecer mientras se enfrentaba a seres que le doblaban la estatura. Mi misión era encontrar una forma de salvar a nuestro pueblo. Y creo que lo he logrado, pero no a través de la recolección genética. A través de la unión genuina. El tercer consejero, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con una voz profunda como trueno lejano. Unidad Jenny 779. Ha sido contaminada por respuestas emocionales humanas. Esto era una complicación anticipada. Regresarás de inmediato para ser recondicionada. No. La palabra estalló de los labios de Jenny con tanta fuerza que las ventanas de la cabaña vibraron. No volveré a estar vacía. No regresaré a una vida sin sentimientos. Jason había escuchado suficiente. Dio un paso al frente, colocándose parcialmente entre Jenny y los imponentes alienígenas. Con todo respeto a su consejo o lo que sean, Jenny es una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Y ha elegido quedarse. La consejera Fez lo miró con algo que quizá, en otra especie, habría sido diversión. Humano, no comprendes la complejidad de lo que está en juego. La unidad Jenny 779 es genéticamente valiosa. Su capacidad reproductiva no puede desperdiciarse en contaminación emocional. Jason sintió que la ira le subía como fuego. ¿Contaminación emocional? ¿Se refieren al amor? ¿A lo único que hace que la vida valga la pena? El amor es ineficiente, sentenció el consejero varón, con tono plano. Conduce a malas decisiones y a errores en la asignación de recursos. Nuestra especie eliminó tales debilidades hace siglos. Y miren lo bien que les ha resultado, replicó Jason, sin contenerse. Se están muriendo. Toda su especie se está desvaneciendo porque olvidaron cómo preocuparse los unos por los otros. Un silencio cargado cayó sobre la sala. Jenny se movió hasta colocarse a su lado, y tomó su mano. En el instante en que sus dedos se entrelazaron, ambos comenzaron a irradiar una luz cálida, ni completamente humana ni completamente estelariana, sino algo nuevo. ¿Lo ven? Dijo Jenny a su pueblo. Esto es lo que hemos perdido. Esto es lo que debemos recordar. La consejera Fe se acercó, y su expresión cambió de cálculo frío a algo parecido a la curiosidad. Muéstranos, ordenó. Demuestra este vínculo del que hablas. Jenny miró a Jason, con una pregunta silenciosa en sus ojos. Él asintió, confiando plenamente, aunque no entendiera del todo lo que ella pedía. Jenny colocó su mano sobre su corazón, como aquella primera noche, pero esta vez abrió la conexión más ampliamente. La luz cálida que había comenzado en sus manos entrelazadas se extendió, envolviéndolos a ambos. Jason sintió que la conciencia de Jenny se fusionaba con la suya. Y más allá, percibió algo vasto y cósmico rozando su mente, a través de la conexión de Jenny con su pueblo, experimentó una fracción de lo que los estelarianos se habían convertido. Brillantes, eficientes y absolutamente vacíos. Pero a través del vínculo, el pueblo de Jenny sintió algo que no experimentaban desde hacía siglos, la capacidad puramente humana de asombro, de alegría. De un amor que no pedía nada a cambio salvo la oportunidad de crecer. Sintieron la determinación de Jason de protegerla, su disposición a sacrificar su antigua vida por la posibilidad de algo mayor, su esperanza feroz de que su amor pudiera tender un puente entre mundos imposibles.
El resplandor se desvaneció, dejando a todos atónitos ante lo presenciado. Imposible, susurró el consejero varón. Pero Jason alcanzó a percibir algo en su voz que antes no estaba allí, anhelo. La consejera Fez guardó silencio largo rato, observando a Jenny y Jason con nuevos ojos. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su fría autoridad. En 700 años de investigación genética jamás hemos observado una resonancia emocional estable entre nuestra especie y otra. Lo que ustedes han logrado no debería ser posible. Pero lo es, respondió Jenny suavemente. Porque el amor no obedece las reglas de la genética ni de la probabilidad. El amor crea sus propias posibilidades. La consejera miró directamente a Jason. Humano Jason Roy. Si decidieras unirte permanentemente con la unidad Jenny 779, si nos ayudaras a comprender esta resonancia emocional que han conseguido, ¿qué requerirías a cambio? Jason sintió el peso de la pregunta. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino su futuro entero, su conexión con su propia especie. Miró a Jenny, esa diminuta criatura perfecta que había irrumpido en su mundo y lo había puesto todo de cabeza. En sus ojos halló la respuesta. No requiero nada, dijo con firmeza. Solo tengo una condición. Jenny deja de ser la unidad 779. Ella es simplemente Jenny, mi Jenny, y toma sus propias decisiones sobre qué hacer con su vida. La sonrisa de Jenny fue como el nacimiento de una nueva estrella. Te elijo a ti, dijo con sencillez. Elijo el amor. Elijo la oportunidad de sentirlo todo, incluso si duele a veces. Los consejeros intercambiaron miradas, una forma de comunicación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Fez asintió. Muy bien. La unidad Jenny 779 queda liberada de su deber colectivo. Pero servirá como nuestra embajadora, nuestra maestra en estas resonancias emocionales. Y tú, Jason Roy, nos ayudarás a comprender lo que hemos olvidado. Mientras los consejeros se preparaban para marcharse, plegando el espacio a su alrededor, Fez se detuvo. Una cosa más, dijo a Jenny. Cuando nazca tu descendencia, será la primera de un nuevo tipo de ser, ni completamente humano ni completamente estelariano, sino algo sin precedentes. ¿Estás preparada para semejante responsabilidad? La mano de Jenny se apretó contra la de Jason. Estamos preparados para el amor, respondió ella. Lo demás lo descubriremos juntos. Cuando los consejeros se desvanecieron, dejando tan solo un leve temblor en el aire, un brillo que vibraba como una memoria, Jason y Jenny permanecieron de pie en medio de la cabaña que, sin proponérselo, se había convertido en el centro de una historia de amor interestelar. Durante unos segundos nadie habló. El silencio, ese viejo silencio que en otro tiempo había ahogado a Jason, ahora se sentía distinto, denso y vivo, como si las paredes mismas contuvieran un aliento nuevo. El colgante de Jenny, que hacía unos instantes ardía como un pequeño sol, se aquietó por fin, la piel de ella dejó de pulsar en plata urgente y volvió a su luminiscencia suave. A ese resplandor que hacía parecer que su luz nacía desde adentro. Así que, dijo Jason al fin, acercándose, con una sonrisa incrédula que le tiraba de las comisuras, de verdad vamos a hacerlo. Matrimonio, hijos, salvar a 2 especies, todo el paquete. Jenny lo miró con esa mezcla de ternura cósmica y curiosidad que siempre lo hacía sentirse descubierto y, al mismo tiempo, elegido. ¿Tienes segundas dudas? Preguntó, como si el eco de los consejeros aún necesitara ser disipado del todo. Jason negó con la cabeza. No eran dudas lo que sentía, era una conciencia enorme, un vértigo hermoso, la certidumbre de estar parado en el filo de algo irrepetible. La tomó por la cintura, con cuidado, casi con reverencia, y la besó. Fue un beso suave, prometedor, un beso que contenía lo que vendría, el aprendizaje y la paciencia, el riesgo y el milagro. Y, como si el universo aprobara el juramento silencioso, ambos comenzaron a brillar de nuevo con aquella luz tibia e imposible que no era enteramente humana ni enteramente estelariana, sino el lenguaje íntimo de su vínculo. Nunca, susurró Jason sobre sus labios. No, nunca. Te amo, Jenny de las estrellas. Humana,
alienígena o algo completamente nuevo, te elijo. Y yo te elijo a ti, Jason Roy de la Tierra, respondió ella, con una gravedad dulce que le cubrió la voz. Para siempre y por siempre, a través de todo el vacío entre las estrellas. Afuera, el cielo nocturno parecía más claro, como si la noche hubiese desempolvado sus constelaciones para mirar mejor. Una brisa avanzó desde el bosque, trayendo olor a hojas húmedas y tierra fría. La cabaña crujió, un crujido pequeño y hogareño, y a Jason se le ocurrió que quizá los lugares también podían sentir alivio, que la madera y el yeso y el vidrio agradecían cuando los humanos decidían, por fin, no estar solos. Jenny apoyó la frente en el hombro de Jason y, por un instante, los dos escucharon su respiración compartida, acompasada, la música de un comienzo. Empieza ahora, dijo ella, apenas en un hilo de voz, como si anunciarlo fuera a sellarlo en la materia. El para siempre empieza ahora. Jason asintió, y la condujo de la mano hasta el sofá junto a la ventana. Las cosas de la casa, tazas, libros, una manta doblada con torpeza, habían sido testigos involuntarios del plegarse y desplegarse del espacio, de la aparición de seres de 7 pies, del resplandor naciendo entre 2 manos. Ahora volvían a su quietud. Sobre la mesa todavía quedaban migas del pan que habían compartido esa mañana, y en el fregadero descansaba una sartén con un aliento dorado, como si los panqueques de luz aún persistieran en la memoria de la cocina. Embajadora, ensayó Jason, saboreando la palabra. Te liberaron, pero te nombraron maestra, puente. No puedo creer que esas mismas voces frías hayan pronunciado algo tan esperanzador. No saben todavía cómo suena la esperanza, dijo Jenny, con una media sonrisa. Pero la oyeron. Fue un murmullo pequeño, una vibración nueva en sus fibras. Cuando la sientan otra vez, la reconocerán. Eso basta para empezar. Jason la miró. Se preguntó cuántas veces, antes de bajar a su jardín, ella había sentido la tentación de dar marcha atrás. Cuántas señales había seguido en el vacío, cuántos cálculos había desobedecido. Y se le llenó el pecho de una gratitud intensa que, por un segundo, le ardió como una lágrima que no se derrama. Nos pidieron responsabilidad, recordó él. Hablaron de un hijo que sería el primero de su clase. Ni humano del todo, ni estelariano del todo. Algo que no existe aún. Los nombres vendrán después, respondió Jenny. Primero se aprende a sentir, luego se aprende a nombrar. Así lo hicieron los antiguos de mi pueblo, antes de olvidar. Y así lo hacen ustedes los humanos, cuando se detienen a mirar. Y mirar, repitió Jason, y se volvió hacia el cristal. Afuera, las ramas de los robles trenzaban una escritura paciente contra el cielo. Mirar, pensó, era también un modo de cuidar, de sostener el tiempo para que algo pudiera nacer dentro de él. No hablaron durante un rato. No hacía falta. Ella apoyó la palma sobre su pecho, en el lugar exacto donde, la tarde anterior, había abierto la compuerta de sus emociones. Jason cerró los ojos, allí estaba otra vez el calor, ese calor que no quemaba sino que aclaraba, que abría cortes de luz en la niebla antigua. Sintió, muy suave, la marea de Jenny, una ola de cansancio dulce luego del enfrentamiento, un latido de alivio, la curiosidad de quien acaba de encontrar un territorio y quiere recorrerlo sin mapa, paso a paso. Entre esas hebras venía también un hilo de miedo, no al rechazo, no a la pérdida, sino a la inmensidad misma del futuro, y Jason lo reconoció porque lo había sentido tantas veces, de otras formas. Tomó esa fibra con cuidado, como se toma una brasa, y la sostuvo, y en sostenerla se le ocurrió que, quizá, amar era eso, ofrecer al otro un lugar donde su miedo no se sintiera a la intemperie. Podríamos plantar algo en el jardín cuando amanezca, propuso él, al cabo. Algo pequeño. Un rosal, tal vez. O esas flores azules que tanto miraste. No cambia al universo, pero, podría enseñarnos a esperar. A las cosas que crecen les gusta la paciencia, dijo Jenny, con un gesto que parecía una caricia en el aire. A las que viven mucho y a las que viven poco. Todo lo que vive prefiere la paciencia a la prisa. Jason recordó las palabras del consejero varón, el amor es ineficiente. Se le escapó una risa baja, no de burla,
sino de sorpresa. Si supieran lo que la eficiencia les ha costado, murmuró. Lo sabrán, contestó Jenny. Vendrán a escucharnos. Algunos por curiosidad, otros por necesidad. Habrá quienes se resistan y quienes lloren la primera vez que el llanto les visite de nuevo. Todo eso estará bien. Ninguna especie vuelve a aprender sin tambalearse. El reloj de la cocina, que Jenny había callado sin querer con alguna pulsación de su nave, comenzó de pronto a latir otra vez, como si el tiempo hubiese decidido reanudarse con un segundo distinto. Las agujas avanzaron un paso y ese pequeño sonido, tan terrestre y tan común, estremeció a Jason con la ternura de lo cotidiano. El regreso del tic-tac era, en ese momento, la prueba más elocuente de que el mundo seguía aquí, acogiendo lo inimaginable sin romperse. Se levantaron para preparar té. No porque tuvieran sueño, sino porque prepararte podía ser, esa noche, una ceremonia, agua calentándose, vapor conversando con el aire, 2 tazas esperando el calor. Jenny, que horas antes había hecho panqueques que brillaban, miró el hervidor con una atención devota, como si la danza mínima de las burbujas le revelara una constelación doméstica. Me gusta, dijo. Me gusta que algo tan sencillo produzca una promesa de calor. Promesas pequeñas, asintió Jason. Con ellas se sostienen las grandes. Sirvieron el té, volvieron al sofá, bebieron despacio. Y entonces Jason dijo, casi en susurro. ¿Cómo se siente ahora, Jenny? No como embajadora, ni como científica, ni como unidad, sino como tú. Ella se tomó un momento. Cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, tenían esa humedad de felicidad contenida que siempre la volvía más humana ante él. Se siente como si un lugar que no sabía que existía me hubiera estado guardando sitio, respondió. Y al sentarme, el lugar se hubiera encendido. Jason apoyó la taza y la abrazó, y el abrazo fue un segundo hogar. Tal vez por eso, cuando al fin salieron al porche, la noche los recibió como a 2 viejos conocidos. Las estrellas parecían más cerca, como si hubiesen dejado caer la distancia para mirarles mejor. El aire estaba limpio y tenía un filo amable. Las sombras de los árboles eran profundas, pero no asustaban. Todo parecía decir, sí. ¿Ves eso? Preguntó Jenny, señalando hacia el sureste, donde el horizonte tenía un leve borde de plata. ¿Qué debo ver? Jason entrecerró los ojos. Durante un instante pensó que se trataba de un avión, o quizá de un satélite, pero había algo distinto en ese parpadeo. Un brillo nuevo, dijo ella. Justo ahí. No estaba anoche. Jason lo vio entonces. Fue un titileo apenas más firme que los demás, una hebra de luz que insistía en nacer. No podía jurarlo, pero le pareció que, al mirarla, algo en su pecho respondía, como si una cuerda fina vibrara en la misma nota. Una estrella, susurró. Una señal, corrigió Jenny con suavidad. O una respuesta. A veces el universo contesta en su propio idioma. Y ese idioma es luz. Se quedaron así, un buen rato, en silencio, mirando el titilar que ya no se escondía. Jason pensó en todo lo que debía aprender, en todo lo que ellos, juntos, aún no sabían. Pensó en su abuela, en la cabaña, en los inviernos largos de infancia, en la obstinación de las cosas que sobreviven, y sintió que el pasado, de pronto, asentía al futuro. Pensó en los consejeros, en la frialdad de sus voces, en la grieta breve que había escuchado al final, una palabra naciendo donde antes solo había cálculo. Pensó en el jardín, en la tierra, esperando bajo el rocío, un hoyo pequeño, una raíz. Y, sobre todo, pensó en el hijo que los consejeros habían nombrado sin nombre, ese ser que vendría de 2 músicas distintas y haría de ambas una canción. Jenny, que percibía sus pensamientos como mareas, apretó su mano. No tenemos que saberlo todo esta noche, dijo. Amar también es aprender en capítulos. Entonces, respondió Jason, pasemos de página. Se miraron y sonrieron. El brillo en sus pieles bajó de intensidad hasta hacerse un refugio, no una antorcha, lo justo para verse, lo suficiente para no perderse. Detrás de ellos, la casa respiró. Delante, el jardín se volvió promesa.
Arriba, la estrella nueva palpitó con la constancia de un corazón recién recordado. Su historia apenas comenzaba, y sin embargo ya se sentía, en su pulso, como si el mundo hubiera querido siempre esta escena. Un programador solitario y una diminuta viajera de las estrellas, de pie en un porche de madera, eligiéndose, el acto más simple, el acto más enorme. Tal vez un día alguien contaría aquello como la historia de amor más grande jamás narrada, quizás nadie lo contaría y bastaría con la luz que de ahí en adelante iban a encender. En el fondo, daba lo mismo. Lo real estaba ocurriendo allí, dos seres que habían aprendido de nuevo el verbo sentir, pronunciándolo a la vez. A lo lejos, en la profundidad negra que guarda los nacimientos, una estrella nueva titiló hasta hacerse presencia, ardiendo con la promesa del amor, de la esperanza y de la hermosa imposibilidad de los corazones que se eligen a través del infinito. El fin.